21 días por la fe. Día 20. Dios usa lo que tenemos. Amada familia bendecida, hay un principio muy interesante, muy hermoso en la palabra de Dios, y es que Dios inicia algo desde lo que tenemos. Muchas veces esperamos que Dios provea de manera sobrenatural, que Dios nos mande a alguien especial, una bendición totalmente diferente como para decir: este es el momento, esta es una gran señal para dar el gran paso de fe. Y sin embargo, Dios siempre no se mueve así. Dios usará lo que tenemos en la mano, como lo hizo con Moisés. Y quiero que veamos el libro de Éxodo capítulo 4, desde el versículo 1 y 2. Dice la palabra: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no creen en mí y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Amados, el contexto de este versículo es cuando nuestro Dios se aparece por primera vez a Moisés y le da la orden, le da el encargo, el desafío de liberar a su pueblo. Entonces Moisés pregunta: ¿qué hago si no me creen? Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Y era una vara. Y Moisés en aquel tiempo era un pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su suegro, amados, y solo tenía una vara. Y Dios usó esa vara para darle una señal a Moisés, convirtió esa vara en una serpiente. Moisés vuelve a tomar a esa serpiente por la cola y se convirtió otra vez en el palo, en su vara. Amados, Dios hizo esto con Moisés para mostrarle que lo que tenemos no siempre es lo que vemos, porque Dios ve de otra manera. Con lo que tenemos, el Señor quiere moverse. Amén. Con lo que tú tienes. No había ningún poder en la vara, era un palo común y corriente. El poder, la fuerza, le pertenece al Señor. Y con lo que tenemos a nuestra disposición, amén, el Señor se va a mover. Y si lo crees, dices: amén, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida, mi familia, es lo que tengo y lo que soy. Amén. Amados, vamos a ver entonces algunas situaciones en las que Dios usa lo que tenemos en la mano. Volviendo a la historia de Moisés, cuando Moisés estaba delante del mar, cuando ya habían salido de Egipto, Moisés se da cuenta y todo el pueblo de que no pueden avanzar y empiezan a clamar a Moisés, a quejarse con Moisés. Veamos en Éxodo capítulo 14 desde el versículo 15. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Aleluya, hermanos. Otra vez la vara. El Señor le dice a Moisés: ¿qué haces clamando a mí? Usa lo que tienes en la mano, levanta tu vara. Amén, hermanos. Lo mismo, hermanos. El Señor quiere usar lo que nosotros tenemos. Amén. En la situación en la que te encuentras, el Señor quiere moverse. No esperes una situación mejor. Cuando mi familia mejore, cuando no sea tan pecador, cuando esto se solucione, cuando recién mi esposa quiera ir a la iglesia, cuando recién mi esposo quiera ir a la iglesia, cuando mis hijos sean más grandes, etcétera y etcétera. Con lo que tienes, amén, repite conmigo: con lo que tengo, el Señor hará milagros. Amén. Y ojo, Moisés tenía bastante presión. Por un lado veía el mar, una gran oposición, y por el otro lado veía al ejército de Egipto que venía tras ellos, ¿no? Y la presión del pueblo: Moisés, ¿por qué nos sacaste? Amados, no importa si estás atrapado en medio de culpa y condenación, acusación. Amado, si nosotros estamos mirando atrás y prestamos atención a esas voces, no vamos a escuchar la voz de Dios. No permitas que la culpa, la condenación, la presión del pasado te estanque. No te estanques, amado hermano, con lo que tienes. Amén, con lo que tienes, con lo que tenemos, con lo que somos. Que en ese tiempo de ayuno y oración podamos decir: Dios, tal cual, así como estoy, úsame. Amén. Estamos en el día 20, hermanos. No sé cómo esté tu devocional, no sé cómo esté tu relación, tu fe. Si en estos 20 días tu fe está fortalecida, quizás a las justas estás escuchando este devocional. Sin embargo, dile, amado hermano: con lo que tengo, así como estoy, Señor, úsame, usa mi vida.
Entonces, un primer aspecto era que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Ahora, otro aspecto es que Dios usará lo que está en nuestras manos para que el mar se separe. Amados, y para que esto suceda, Dios quiere trabajar en nuestra visión espiritual, o sea, cambiar la realidad de lo que estamos viendo, porque tú ves la situación, cómo está tu vida, tu relación, tu familia, y tú dices, esto de acá no tiene solución, no hay forma, pero cambiemos nuestra mirada, miremos con los ojos de Dios. Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, y Dios, pero como que Moisés diciendo, pero ¿cómo, no? O sea, es una vara tan simple, y ¿cómo se va a abrir este mar? Es imposible, o sea, Señor, es imposible. Pero cree, hermano, a lo que Dios te está llamando. Por favor, en ese tiempo de devocional, de ayuno y oración, y después de que termine todos estos 21 días, dile, Señor, dame una visión, dame una dirección. ¿Cómo quieres llevarme? ¿A dónde quieres llevarme? ¿De qué manera quieres usarme? Amén. Visión espiritual, amados hermanos. No mires lo natural, mira de manera espiritual, más allá, por la fe. Amén. Eso fortalece nuestra fe, amados, porque ¿qué significa pues un palo común y corriente contra el mar? Que es poderosísimo la potencia, la fuerza del mar. Lo mismo tú también podrías decir, ¿qué soy yo ante tantas luchas? Ya no puedo más, ¿qué soy yo solito peleando contra todos los problemas de mi familia? Es que no eres tú, es el poder del Señor que se manifiesta en ti, a través de ti. No es el poder del palo contra el mar, sino es el poder de Dios que usa la fe de Moisés, y a través de ese palo, ¡buf!, el mar se abrió. El palo no tenía poder, simplemente fue un instrumento, un canal para que se desate el poder de Dios. Nosotros también somos instrumentos en las manos de Dios, pero eso es fe. Cree en el Señor. Amén. Declara conmigo, amén. Así será. Amados, es tener una actitud radical, es arriesgarse con Dios. Moisés pudo haber razonado y decir, Señor, esto es imposible, desisto, tú estás loco, Señor. Es ser radical. Dios, tú me llamaste, esto es algo absurdo, no tiene sentido, no tiene origen. ¿Cómo lo vas a hacer? Está perdido esta situación, no hay más vuelta que dar. No, hermanos, no razones, es tomar decisiones radicales, es arriesgarse con Dios, porque Él sí los quiere hacer contigo. Amén. Él no va a permitir que te ahogues en ese mar, no va a permitir que ese faraón espiritual te destruya. No, hermanos, Él abrirá el mar. Por lo tanto, milagros imposibles, amén, milagros imposibles implica decisiones radicales. Amén. Nuestra parte es decir, Señor, tú le dijiste, tú lo harás, yo te obedezco, estoy contigo, no hay vuelta atrás. Amén. Aleluya, hermano. Otro aspecto es que Dios usa lo que tienes en la mano para vencer al enemigo. Y esta vez vamos a cambiar de personaje. Esta vez vamos a hablar de David. Antes de que fuese rey, peleó contra Goliat. Ustedes saben la historia, es una historia muy favorita. Entonces veamos lo que dice 1 de Samuel, desde el versículo 17, 38 al 40. Dice la palabra: Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¡Aleluya! Es con lo que tenía David. David no estaba acostumbrado, no era un soldado, no era un militar. Es más, era muy pesado todas esas armaduras, no tenía costumbre. Pero él sí estaba acostumbrado a usar su honda y una piedrita o su cayado. Amados hermanos, con lo que tienes, amén, con lo que tienes, hasta el cansancio repite, Señor, lo que tengo y lo que soy es tuyo, está a tu disposición, que será instrumento para ti en tus manos, Dios. Esta historia es tan fascinante, amados hermanos, que hasta el propio Goliat dice que vienes a mí con ese palo, o sea, vienes a mí, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con eso?
Goliat estuvo totalmente bloqueado, estuvo confundido, sorprendido de que David quiera pelear con lo que tenía. Saúl igual. Saúl sorprendido y de miedo porque todos sus soldados usaban armaduras y espadas, pero David no, con lo que tenía. Y para Dios eso fue suficiente. Repite conmigo, suficiente. Amados, si lo que tienes es demasiado poco según tú para dividir el mar o destruir el diablo o sus ataques, tranquilo, el Señor no te va a juzgar por tu poquita fe. Sin embargo, muchas personas también dicen eso, ¿no? Cuando se trata del crecimiento espiritual. Ay, sí, me gustaría algún día tener una célula o crecer espiritualmente o comprometerme, pero no estoy preparado como tú. Tú estás más cerca de Dios, tú ya estás en esto años. Amados, no es necesario conocer toda la Biblia. Basta sola una piedrita para derribar a Goliat. Ojo, David escogió 5 piedritas por si acaso, pero fue en la primera que derribó a Goliat. Amén. Y entonces cada verso que tú hayas leído, que tú hayas experimentado, cada verso de la Biblia es como una piedrita y con lo que tienes es suficiente. No necesitas todo un cerro de rocas, toda la Biblia, es para que te sientas seguro. Con lo que tienes o has experimentado de la palabra, con tu versículo mal recitado, que no sabes ni dónde está ubicado, pero sabes que está en la Biblia porque tocó tu corazón, con lo que tienes funciona. Amén, con lo que tienes el Señor va a usarte, fortalece tu fe y tu fe se hace más fuerte porque confías tú en lo que tienes y Dios va a hacer grandes cosas con lo que tú tienes. Amén. Amados, vamos a ir al Nuevo Testamento para mostrar cómo Dios usa lo que tenemos en la mano para prosperarlo. El siguiente caso se trata de la multiplicación de los panes. Yo sé que también sabes esta historia. Está en el libro de Juan, capítulo 6. Veamos desde el versículo 5. Dice la palabra: Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 de pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Amados hermanos, y aquí empezó el milagro. Yo sé que tú conoces esta historia. Con lo que tienes, Felipe vio de manera natural lo que el Señor le estaba proponiendo. De manera natural, es por eso que él dice: ni con 6 meses de trabajo va a alcanzar. Es más, 6 meses de trabajo, están en el desierto. ¿Habrá alguna panadería que tenga tanto pan para tantas personas? Son 5,000 personas que contaron. Obviamente eran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. En promedio habrían sido unos 20,000 personas. Ni con 6 meses de trabajo, de forma natural, y eso representa la escuela de Felipe. Sin embargo, luego aparece Andrés, que trae 5 panes y 2 peces. Amados, y esta es la escuela de Andrés. Señor, esto es lo que tengo. Con la poquita fe que Andrés tenía, porque de alguna forma tenía fe para mostrar lo que tenía, Andrés dijo: Señor, esto es lo que hay. Luego duda, ¿no? Y dice: ¿pero qué es esto, no? Para tanta gente. Pero de alguna forma, con la poquita fe, repite conmigo, con la poca fe. Con la poquita fe se atrevió a hablar del Señor. Porque él pudo haber callado, él pudo haber visto sus 5 panes, 2 peces. Es más, dijo: acá hay un muchacho. Andrés pudo haber dicho al muchacho: mira esa gente, 5 panes y 2 peces, vete a tu casa o siéntate, cómetelo tú solito, a lo mucho será para ti. Andrés pudo haber rechazado, pero con la poquita fe, una vez más repite, con la poquita fe, el Señor hará milagros. Amén. Con lo que tú tienes, con lo que haces, en la situación en la que estás. Amén. Declara con eso: Señor, tú me usarás y grandes cosas harás en mi vida, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, estamos terminando este devocional. El devocional del día 21 será en vivo en el local de la iglesia. Sin embargo, que este devocional del día 20 pueda aterrizar
todo lo que Dios quiere realmente hacer en nuestras vidas. Hemos hablado de muchas promesas, muchos aspectos de la Biblia para fortalecer nuestra fe en estos 21 días. Sin embargo, hermanos, para culminar esta serie de devocionales grabadas, déjame decirte que Dios viene a nosotros, no pide lo que no tienes. Jamás va a hacer eso el Señor, sino le pregunta qué hay en nuestras manos con la poquita fe. Amén. Hay muchas historias en la Biblia donde el Señor a nadie le pide algo que no tiene, sino con lo que tienes. La última historia que vamos a ver en este devocional será la historia de Eliseo y una viuda. Está en el libro de Segunda de Reyes, desde el capítulo 4, desde el versículo 1. Veamos, dice la palabra: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era un fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Atención a esta pregunta, hermanos. Eliseo le dice a la mujer: dime, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eso es lo que tenía la mujer. Veamos el versículo 3. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó a Eliseo, quien ordenó diciéndole: ve y vende ese aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Aleluya, hermanos. Amado, siento un quebranto cuando escucho esta historia, pues muchos nosotros no vemos lo que tenemos en casa. Nuevamente, mi amado hermano, para finalizar ya este devocional, Dios no te va a pedir algo que no tienes, sino con lo que tienes. Así como preguntó Eliseo: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa, amado hermano? ¿Cómo está tu vida, tu familia? ¿Quiénes van a la iglesia? ¿No van todos? Tú nomás solo vas contigo. Contigo, tú vas a iniciar tú una revolución en tu familia y valdrá la pena. Amén. Amado hermano, amada hermana, hijos de Dios amado, dejemos de lamentarnos por lo que no tenemos o por lo que has perdido. Abramos los ojos y miremos lo que tenemos, lo que hay en nuestras manos, porque eso será el instrumento del milagro de Dios. El poder de Dios se va a manifestar con lo que tenemos. Amén. Amado hermano, si este devocional, si esta serie de devocionales ha sido de gran bendición para tu vida, por lo tanto, entonces no dejes de escucharlo. Vuelve a escucharlo, repite, vuelve a algún episodio que te llamó más, que te impactó. Tu fe se ha debilitado porque de acá a 1 mes, 2 meses te sentiste derribado. Vuelve a algún devocional, vuelve a algún mensaje. Pero necesitamos estar alimentándonos. Es un gimnasio. Estamos por terminar una rutina de 21 días, un tratamiento, ¿sí? Pero puede ser que esa gripe espiritual nuevamente aparezca de acá a un tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte así o nuevamente fortalecerte? Nos vamos a fortalecer, amados hermanos. Nunca estamos estáticos en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual. O nos estamos enfriando o estamos acercándonos cada vez más con Dios. Amén. O te acercas o te alejas. Nunca estás estático. Yo te animo, amado hermano, que constantemente podamos acercarnos al Señor, que nuestra fe pueda estar fortalecida. Amén. Que estos 21 días de devocionales sean de mucha vida para ti, amado hermanos. Amén. Yo sé que el Señor hará grandes cosas en tu vida con lo que tienes.
Amén. Recuerda esto, con lo que tienes. Ahora salgamos a batallar, sigamos perseverando con lo que tenemos. Amén. No descuides la oración, no descuides tus devocionales con el Señor, no descuides la palabra de Dios, no dejes de congregar. Congrega, participa en la célula, sé miembro activo en los cultos, funciona en los cultos, funciona en la célula, que crezca tu célula. Amén. Con lo que tienes, con lo que somos, el Señor hará milagros. Amado hermano, una bendición haber sido parte de instrumento en manos del Señor para poder transmitir esos mensajes. Pero ahora vayamos a batallar, que ese mar, en el nombre de Jesús, ese mar se va a abrir con lo que tú tienes. Amén. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga.